Iglesia Unge, bienvenidos, bendiciones, qué privilegio poder dirigirme a todos ustedes desde aquí en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Mi nombre es Ben Paz y tengo el privilegio de ser parte del Consejo Apostólico junto a mi esposa Tere, que no está con nosotros en este momento, pero igual envía su amor, sus abrazos, sus besos, ¿verdad? Gloria a Dios por los días en que vivimos, ¿verdad? Porque el deseo sería estar en Buenos Aires, abrazándonos, besándonos, celebrando de lo que Dios está haciendo. Sabemos que la realidad global ahora mismo prohíbe eso, pero le damos gracias a Dios que tenemos la tecnología para aún así poder estar juntos, reír juntos, celebrar juntos, disfrutar juntos la vida en Él, seguir creciendo en Él, seguir siendo retados por su Espíritu, ¿verdad? Les amamos, les bendecimos, les damos las gracias por ser parte del alineamiento global. Sabemos que es una inversión, sabemos que es un tiempo que todos sacamos para estar aquí, pero también sabemos que es un tiempo que da buen fruto, que es un tiempo que realmente nos permite alinearnos más, perfeccionarnos más en el propósito, en lo que Dios está haciendo con nosotros, en aquello que el Señor desea expresar en y a través de nosotros. Y para mí es un tremendo privilegio poder dirigir este tiempo, poder llevarnos juntos en esta jornada que se titula de esta manera: ¿desde dónde leemos nuestros días? Y pareciera una pregunta sencilla, pero realmente tiene más importancia de lo que nos imaginamos. Esto no está diseñada para hacer una conversación light, sino realmente para retarnos, para hacernos preguntarnos a nosotros mismos: ¿de dónde estoy comiendo? ¿Qué me está alimentando? ¿Qué me está impulsando? ¿Qué me está permitiendo ver las cosas como la veo? Es curioso que en este momento, saliendo de esta pandemia, hablamos con personas, ¿verdad? Y es curioso ver las mismas situaciones definidas de formas radicalmente diferentes. Hay personas que usted le dice: ¿qué esperamos del futuro? Imagínate, con el desastre que dejó esta pandemia, a ver ahora cómo avanzamos. Y hablas con otro: ¿qué esperas? Dice: no, tiempo glorioso, después de estar encerrado un año sabemos que avanzaremos. Es decir, tú dices, pero están viviendo el mismo día. O sea, ambos están dando vueltas por aquí el 25, 26, 27, 28 de marzo. Y uno mira adelante y mira sin esperanza. Y el otro mira hacia adelante y mira con gran esperanza lo que viene. Permítanme empezar en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Estableciendo un concepto que creo que es importante para nosotros como familia en la red Unge, ¿verdad? Hechos 2, versículos 39 a 42, te habla de un ápice, de un momento glorioso en la historia de la iglesia y en todo lo que Dios está haciendo en este inicio con ellos, ¿verdad? Y el versículo 39 de Hechos 2 dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice esto: y perseveraban, y hay varios elementos aquí. Dice: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo encuentro curioso que en el mundo hoy hay 3 de estos 4 elementos que se siguen dando. Es decir, la comunión unos con otros, el partimiento de pan y las oraciones. Sigue siendo parte, pero una de las cosas que se está recobrando es esa primera parte, la doctrina de los apóstoles. Y yo creo que esta doctrina hizo algo particular, ¿verdad? Yo creo que la doctrina apostólica en sus inicios, y la vemos cuando vemos las epístolas apostólicas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, ¿verdad? Vemos que hay un hincapié considerable en ver lo que venía como todo en el Señor. No ver lo que venía sencillamente como historia, como situaciones que me afectan, sino tener una perspectiva de saber leer mis días desde lo que Dios está haciendo, desde lo que Dios prometió. Yo creo que cuando perdimos la voz apostólica en la iglesia, y estoy hablando muy honestamente, no voy a tardar mucho en este punto, fíjense lo que sucedió.
5 gracias ministeriales: apostólicas, proféticas, magisteriales, evangelistas, pastores. Yo creo que en el tiempo en que eliminamos, si podemos ver históricamente, ¿verdad?, el apóstol y el profeta, nos enfocamos en 3 gracias ministeriales: pastorales, magisteriales, los maestros, y los evangelistas. El asunto de estas 3 gracias particulares es que todas están centradas en el hombre. Es decir, el pastor se preocupa por lo que carga al hombre, ¿verdad? El maestro se ocupa por enseñarle al hombre, y el evangelista, por supuesto, por ganar las almas de los hombres al Señor. Y creo que cuando empezamos a leer nuestros días con el hombre en el centro, terminamos como hemos terminado en muchas de nuestras naciones, con una iglesia que aparentaría ser débil, con una iglesia que no ha cumplido a la medida del llamado que el Señor le hizo. Entonces, hablando ahora, decimos, la restauración de lo apostólico y lo profético no solamente trae algo fresco a la iglesia. Ay, el profeta que vive de Dios y me dice, y sabemos los abusos que hemos visto en ambas áreas, lo apostólico y lo profético. No es algo que queremos tapar con un dedo. No. Pero a medida que vemos la expresión madura de lo apostólico, lo interesante es que regresamos a la doctrina apostólica. No porque los apóstoles de ahora tienen más peso que los apóstoles que escribieron. No. Jamás estamos diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que volvemos al balance de mirar las cosas con un fin, con un destino que no es el hombre en el centro. No es el evangelio del hombre, no es el evangelio de Dios quiere prosperarte, no es el evangelio de Dios quiere bendecirte, no es el evangelio que está basado en cómo tú te sientes, cómo tú estás, como tú, y tú y yo somos el centro. Volvemos a un evangelio donde el propósito y la manifestación de ese propósito en nuestras generaciones se convierte en la primera carga. Entendemos que sí, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. ¿Sabe para qué? Para avanzar su propósito, no para que tú estés en salud y para que tú tengas mucho. Eso es secundario al propósito de Él. Por eso es que Pablo dice, si morimos para Él morimos, si vivimos para Él vivimos. Porque el asunto no es mi vida ni mi muerte, el asunto es su propósito. El asunto no es si conviene o si no conviene, el asunto es su voluntad. Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Pero una vez él entendió que la copa era la voluntad del Padre, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, la copa que el Padre me ha dado no he de beber de ella. Es importante, amados, el reenfoque que está viniendo al cuerpo a nivel global. A nivel global. Es curioso e impresionante a medida que uno se va relacionando con gentes alrededor del globo, gente que no se conocen, gente que ama a Dios, hombres y mujeres que lo que late en su corazón es agradar al Padre, y tú ves que son los mismos temas surgiendo. Que el propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere establecer, entonces nos ayuda para saber que estamos caminando en lo correcto. Pero este enfoque, amado, no se equivoque. Uno de los ajustes que estamos viendo alrededor del globo es que la iglesia está volviendo a su propósito original. Su propósito original no fueron los hombres. Su propósito original es Él. Es su propósito, es su corazón. Es nuestras vidas derramadas por y para Él, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho esto, creo que lo que leemos en Hechos 2 son de los ajustes que Dios está trayendo. Este tiempo de este alineamiento global nos ayuda a alinearnos ¿a qué? A una perspectiva particular, a la manifestación de su propósito eterno, a entender que el deseo de Dios es que mi vida, que tu vida pueda ser eficiente en manifestar lo que está en su corazón. Óigame bien, porque sabemos, pudiéramos citar versículos, ¿verdad? Los hijos de Isaacar, conocedores de los tiempos. Cuando yo sé leer los días, sé leer los tiempos, soy eficiente en Dios. En ese texto que hablamos de los hijos de Isaacar, y no lo voy a citar, pero el asunto es que cuando tú miras las demás grupos, las demás tribus, y 3,000 de este, y 7,000 de este, y 20,000 de este, y 15,000 de este, y después dice, y los hijos de Isaacar, 200, y tú dices, mi madre, espérate, qué ofensa. Los demás mandaron miles para recibir a David como rey. Esta gente mandaron 200. ¿Sí sabe por qué mandaron 200? Porque el texto dice, eran entendidos en los tiempos. En otras palabras, como yo veo y entiendo lo que está pasando, yo puedo hacer más con menos.
Cuando yo veo y entiendo cómo está soplando el viento, yo sé cómo colocar la vela de mi barco para tener mayor velocidad que los demás. ¿Desde dónde leemos nuestros tiempos? Dios está devolviendo algo, y digo algo, amados, con mucho cuidado, con mucho temor en mi corazón. Creo que hay tiempos en que Dios inicia ciertos tratos. Y creo que este trato de Dios ajustar nuestra visión no queda mucho tiempo. Hay quienes lo van a ver y van a responder, y hay quienes no lo van a ver y quedarán atrás. Y lo digo en amor, no con espíritu de amenaza, sino de que hay cosas en el corazón del Padre que es importante que veamos bien. Y aunque usted no lo entienda, déjeme decirle algo. Lo que usted ve es importante para Dios, porque es el punto de partida de Dios tratar con usted. Para Dios saber qué Él tiene que hacer con usted, Dios va a saber lo que usted está viendo, cómo usted está leyendo, cómo usted ve la situación, desde dónde leemos nuestros días. Si usted sería tan amable de acompañarme al libro de Números, porque creo que es un buen punto de partida de cómo Dios ve las cosas, ¿verdad? Y aunque el texto es un poco largo, desde el versículo 17 hasta el versículo 33, lo que quiero enseñarte realmente, pudiéramos leer, a ver si cortamos algo, pero me parece que es importante verlo claro, ¿verdad? Dice el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Han llegado a la tierra prometida, para esto dejaron Egipto. Tú y yo conocemos la historia, ellos no. Tú y yo sabemos que el reporte que va a volver no es bueno, y que ese reporte en esencia va a condenar la nación a 40 años dando vuelta en el desierto para morir. Pero yo quiero que tú veas las sutilezas que hay en las instrucciones que ellos reciben. Fíjense lo que dice. Dice, subid de aquí al Negev y subid al monte. Observad la tierra, ¿cómo es? O sea, miren la tierra, vean la tierra, lean la tierra. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, o sea, la primavera. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reab, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Imón, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoán, en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, llegamos a la tierra a la cual enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo, Jebuseo y el Amorreo habita en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del río Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Y así
les parecíamos a ellos. Lo que sucede a continuación fue el resultado de cómo ellos leyeron sus días. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo estamos leyendo estos días nosotros? Ellos leyeron sus días como que Dios nos sacó de Egipto, nos cuidó, nos trajo hasta aquí, pero ahora nos mete en algo que no podemos. Dios empieza haciendo una pregunta. Moisés los envía y dice, analicen la tierra y díganme qué ven. ¿Cómo son las ciudades? ¿Cómo es el fruto? ¿Cómo es el pueblo? ¿Qué ves? ¿Por qué preguntamos qué ves? Porque tú tienes que entender algo. Tu punto de partida es qué ves. Ese qué ves no sale en números. Ese qué ves sale en todo el trato de Dios con sus profetas. Jeremías, ¿qué ves? Amós, ¿qué ves? Nahum, ¿qué ves? Jonás, ¿qué ves? O sea, Dios está preguntando, ¿cómo tú estás interpretando para yo saber cómo voy a tratar contigo? ¿Sabe lo interesante del texto? Que hay que aprender rápidamente que lo que yo veo es el punto de partida, pero lo que Dios va a hacer no tiene que ver con lo que yo veo. Ustedes no encuentran curioso que dice cómo son la tierra, cómo son la gente, cómo son. Señor, ¿por qué importa cómo yo lo veo si el corazón tuyo es darme todo esto, conquistarlo de toda manera? Puedo decirte honestamente, porque nuestra forma de ver dicta hasta dónde llegamos. No es suficiente creer, yo tengo que ver. Yo tengo que ver lo que Dios ha dicho. No es suficiente creer, oh pueblo, óyeme, esto es más grande que sencillamente una fe pasiva. No, porque la fe es ciega, la fe no es ciega. La fe ve mejor que tus ojos naturales. Pablo dice en 2 de Corintios 4, viendo las cosas que no se ven. Entonces, ¿cómo leo mis días? Según mi cuenta de banco, según la situación de pandemia del mundo, según las limitaciones que me rodean. ¿Cómo leemos nuestros días? Esto es lo que estamos enfrentando. Tú ves, tu forma de ver le da permiso a los demás que te vean de esa misma forma. Éramos como langostas delante de ellos. Y así les parecíamos. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo saben ellos cómo ellos les parecían a sus enemigos? ¿Cómo saben? ¿Habrán parado algún gigante? Señor gigante, le estamos entrevistando aquí para YouTube. Una pregunta, ¿cómo usted nos ve a nosotros? Ah, pero ustedes son una langosta. Muchas gracias, volvemos mañana. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue esto. Ellos se vieron a sí mismos como langostas. Y desde que tú te ves de una manera, tú le das permiso a todo el mundo a tu alrededor a que te vea de la misma manera. ¿Cómo lees tus días? ¿Cómo lees tu rol en estos días? ¿Cómo te ves? Como un pobre huérfano. Y vamos a hablar de eso en un momento. Vamos a establecer un marco de trabajo, sin embargo. Permítame dar algunos detalles sobre nuestros días. Cada persona que nos está oyendo, esta verdad se aplica a usted. Tus días son limitados. Las horas que vives sobre este mundo tienen fin. Algunos que me están oyendo vivirán 20 años más, 30 más, 40 más, 60 más. Pero nuestros días están contados. Y cómo utilizamos nuestros días dice mucho de lo que Dios hará en y a través de nosotros. Por eso con uno de mis versículos favoritos de toda la palabra, Salmo 90, versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es posible pasar tu vida entera como un necio para al final darte cuenta de lo que importa. Y al final tú eres salvo, qué bueno, gloria a Dios tu eternidad, pero tus días aquí fueron un desperdicio. Tus días aquí no avanzaron en el propósito para el cual fuiste creado. ¿Cómo leemos nuestros días? Déjeme decirle, nuestros días tienen características, son limitados. 2, la forma en que lo invertimos dicta lo que recibiremos a vuelta. El sabio usa sus días para producir, el necio para retrasar lo que debe ser. El sabio que invierta sus días en edificar relaciones saludables tendrá mucha gente que lo ama.
El necio que usa sus días para solo ocuparse de sí, comerá de ese fruto al final. Solo. ¿Cómo usamos nuestros días? Todo el mundo tiene el mismo regalo. 24 horas nuevas. ¿Cómo la usas? Si te vas a pasar 12 de ellas durmiendo, no te quejes cuando el que solo duerme 6 horas va avanzando en la vida por encima de ti. Hay verdades sobre nuestros días, son limitados, la forma en que los uso dicta lo que reciba vuelta. Y esto es lo más chocante, que parece lógico, pero no siempre lo tenemos pendiente. Usted solo tiene estos días. Usted tiene una generación para hacer lo que tiene que hacer. Hechos 13:36 dice que David, habiendo servido los propósitos de Dios en su generación, murió. Hay cosas que tú estás llamado a hacer ahora, que no es la generación de tus hijos ni de tus nietos. Hay una verdad que manejaba cuando hablaba con los pastores y los padres apostólicos que tanto honramos a quien unge. Es la verdad de aquel que habla de generaciones, pero no entiende que su impacto es en su generación. Yo impacto mi generación. La ola de mi impacto puede afectar a otras generaciones, pero mi asignación es mi generación. Y cuando a mí se me olvida eso, y si soy honesto, lo veo en pastores que están frustrados, lo veo en pastores que están tan frustrados con su generación que el enfoque es la generación que viene. Y yo no digo que la generación que viene no importa, no, tenemos que aprender en la iglesia cómo hacer traspasos generacionales. Pero cuando yo estoy más afanado por la generación que viene y no por la mía, yo empiezo a reducir el círculo de mi impacto en Dios. Es importante que usted entienda esto. Sus días son limitados. Una generación te toca, la tuya. Como inviertes tus días, ahí viene tu recompensa. Y si no lo usas para traer sabiduría al corazón, la necedad se multiplica. Hay que entender esto. ¿Desde dónde leemos nuestros días? Quiero decirles que pasé un tiempo considerable para darme cuenta que todo ser humano en esencia tiene una de 3 perspectivas. Entender que mi perspectiva es lo que es lo que me permite hacer ajustes. Hay cosas que no podemos ver porque nuestra perspectiva es incorrecta. Hay cosas de las cuales nos robamos a nosotros mismos porque nuestra perspectiva es incorrecta y no estamos dispuestos a alterar nuestra perspectiva. Permítame enseñarle esto, ¿verdad? Hay 3 posturas de donde leemos nuestros días, 3 perspectivas. La primera, si puedo decirlo así, y sé que va a sonar pesado, pero permítame para así ganar tiempo y ser efectivo, es que leemos nuestros días desde la tradición o desde el antiguo pacto. Religiosidad, por utilizar esa frase, aunque es una frase peligrosa, porque la Biblia habla de la verdadera religión, y creo que ese concepto de religión o religioso tendremos que visitarlo en días venideros, ¿verdad? Pero realmente estamos hablando de aquellas personas que empiezan a honrar más la forma de hacer las cosas o lo que hicimos en el pasado que lo que Dios está haciendo. Tengo noticias para ti. Aunque puede ser un punto de referencia, no puede ser la manera de tú leer tus días, porque cuando la forma de yo leer mis días está basado en lo que fue, voy a perderme en lo que es. Es como dice el Señor en Isaías 43 cuando dice, he aquí hago cosa nueva, no la conocerás. Otra vez abriré caminos en la soledad y ríos en los desiertos. O sea, oiga bien, hago cosa nueva, no la conocerás. Señor, pero si es nueva, ¿cómo la voy a conocer? Y él dice, porque otra vez, pero él dijo que era nueva sí, porque la esencia no varía, pero la forma sí. Y cuando estoy casado con una forma y no con la sustancia de lo que esa forma produce, empiezo a leer mis días a través de un lente donde lo otro fue mejor. Leíamos número 13, no tuve la oportunidad de leerles número 14, donde alguien dice, me hace falta Egipto, y los pepinos, y las cebollas, y los ajíes que comíamos.
Sí, sí, sí. Es un lente tradicional, es un lente religioso, porque lo único que se le olvidó mencionar es que, Egipto, donde éramos esclavos. Su lente omite la realidad de que no eran libres. ¿Desde dónde leemos nuestros días? Desde los días gloriosos, cuando Billy Graham hacía campañas, o Luis Palau, que recientemente partió con el Señor. No saber leer nuestros días nos hace irrelevantes a una generación que nos necesita. Por si usted no lo sabe, las 4 leyes espirituales dejaron de trabajar como un mecanismo de evangelismo. Estamos ante una generación que con este aparato puede deshacer cualquier cosa que usted le dice. Entonces, si su mensaje es intelectual, no va a funcionar. Pero si es del corazón, si es genuino, si está basado en vida, no hay forma de alejarlos de Dios. La tradición nos roba, lo vemos, es lo que más vemos en la iglesia. Gente que lee sus días desde la religión, desde el antiguo pacto, desde su tradición religiosa, desde el concilio, que tengo 40 años en el concilio. Yo quiero decirles algo muy honestamente. Gloria a Dios por los concilios. Porque en un tiempo preciso fueron la herramienta precisa para guardar la pureza del mensaje. Y de la misma manera, al no adaptarse, al seguir leyendo sus días de la misma manera, vemos la realidad que vemos en los concilios, por lo menos en todas las Américas. En Europa está pasando también. ¿Qué pasó? Que se vaciaron. ¿Dónde se amados? Porque la forma llegó a ser más importante que el mensaje. Hay un ejemplo interesante que hace poco enseñaba aquí en Palabras de Vida sobre eso. Si usted sería tan amable de acompañarme a Juan capítulo 8, versículos 31 al 33. Este es un ejemplo de alguien que lee su realidad a través de su tradición. Y en Dios eso te va a llevar a grandes frustraciones. ¿Qué tan grande? Les enseño ahora. Juan 8:31 abre con estas palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Esa conversación que empieza en el versículo 31 sigue hasta el versículo 58 y 59, y si me permites te lo leo. Dice así: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el versículo 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. El texto empieza diciendo: los judíos que habían creído en él. Y termina diciendo: cogieron piedras para apedrearlo. ¿Quiénes? Los que habían creído en él. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque es una cosa estar de acuerdo con las ideas de Jesús y es otra cosa ser confrontado con la verdad de Jesús. Te lo repito, es una cosa ser confrontado con las ideas de Jesús. Oye, me gusta cómo el tipo habla, me gusta la verdad que dice, me gusta cómo se maneja. Y es otra cosa ser confrontado con la verdad y la vida de Jesús. No, yo estoy del lado de él. Estos tipos son unos bárbaros todos, necesitan al Señor. Tú también. ¿Cómo que yo también? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es más que estar de acuerdo. Les dice claramente que si se quedan en su palabra, si permanecen, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Y su primera reacción es arrogancia, porque su lente es del pasado. ¿Cómo que libres? Mire, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo que nunca han sido esclavos? Se le olvidó que Asiria se llevó 10 tribus cautivas que todavía no volvieron. Se les olvidó que Nabucodonosor los esclavizó. Se les olvidó que en el momento en que ellos dicen eso, técnicamente son esclavos del Imperio Romano. Su lente de tradición no le permite ver eso. Lo para en su arrogancia. ¿Sabe, amados?
que viviendo aquí en los Estados Unidos a veces se ve, sobre todo entre el pueblo latino, nuestro orgullo de lo latinos que somos. No, soy mexicano, soy tico, soy hondureño, soy dominicano, soy boricua, puertorriqueño, soy catracho, vivo en Honduras, soy, ¿verdad?, argentino. No, los argentinos son humildes, todos lo sabemos, ¿verdad? Mira, seguimos, déjame no meterme en problemas que me van a sacar. Oigan bien, a veces somos más orgullosos de dónde venimos, de lo que somos, de mi línea, de lo que soy en Él. Cuando sé abrazar más lo que alguien dijo que yo era, que lo que Él dice que yo soy, mi lente para leer mis días no sirve. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó cuando Él oró, ¿qué dijo Él? Danos el pan de cada día. El trato de Dios contigo no es lo que Él hizo ayer o lo que Él está haciendo hoy, no es lo que Él va a hacer mañana. Hay un elemento real de saber honrar el pasado, de saber agradecerle a Dios lo que Él hizo, de saber recontar cómo Dios nos trajo hasta aquí, con el entendimiento de que hoy Él va a hacer algo nuevo. Lo de ayer no me hace dependiente de lo que Él va a hacer hoy. Lo he expresado en estos días de esta manera. El odre nuevo de ayer es el odre viejo de hoy. Yo estoy llamado a ser un odre nuevo cada día. Saber abrazar cada día las correcciones que Dios trae en mi vida. La verdad progresiva que Él va revelando. Tú ves, por si acaso, Él no te revela todo de golpe. Cuando Jesús va caminando con sus discípulos en Juan 16, ¿qué le dice a ellos? Le conviene que yo me vaya. Porque vendrá el Espíritu de verdad. Porque hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar ahora, pero Él se le va a revelar. O sea, no somos capaces de manejar toda verdad de golpe. Este mensaje que te estoy dando ahora, aquí hay gente sentada. Hay gente viéndome desde su casa que posiblemente lo apagó o ya rompió el televisor. Pero también hay gente oyéndome que 20 años atrás este mensaje te causa una molestia profunda. Porque tú dices, Él está atacando mis tradiciones. Pero hoy, con el trato de Dios que tú has tenido, tú dices, no, entiendo que es tiempo de cambiar mi lectura. Es tiempo de cambiar la prescripción de estos lentes para poder ver con claridad lo que Dios está haciendo. Leemos desde el lugar de tradición. No, la vigilia que hacíamos. Cuando es asunto de tradición, aprendemos a amar la forma más que la sustancia. El odre, yo amo el odre, señor, el odre no importa. El odre es un vehículo para cargar el vino. El valor no es del odre, es del vino. No es del odre en sí, es de lo que lleva adentro. En un momento, hablando con los pastores, decía lo siguiente. Tú quieres saber si tú estás estancado en un asunto de forma o de tradición. Es como la persona que ama más la disciplina de orar que ver la oración respondida de parte de Dios. Te lo repito, son las personas que aman más la disciplina de orar que ver la respuesta a su oración. Y te lo dice, nosotros oramos 3 horas todos los días. Y en esas 3 horas de oración, ellos encuentran la ricura de su vida. Pero ni una de las oraciones por las cuales él ora 3 horas al día por 20 años ha sido respondida. ¿Amamos la disciplina o amamos los resultados? ¿Amamos la forma o amamos la sustancia? Esto es importante saber responderlo. La segunda perspectiva. Si la primera es desde la tradición, y a veces en la iglesia somos culpables de eso, la segunda perspectiva es más triste aún. Porque la segunda perspectiva es cuando vemos todo a través del lente de la orfandad y de mi comodidad. Una cosmovisión basada en mi necesidad, donde yo soy el centro. Esto es cultural. Dice yo, por esto quizás estamos perdiendo cierto terreno con la próxima generación. Se debe a esto. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24, nos dan la raíz de esta perspectiva en la iglesia. Te puedo resumir la perspectiva del huérfano como aquel
que debido a la necesidad y el sufrimiento que ha padecido, es excelente a través del cual se mueve en Dios. Entonces ahí tú tienes gente que todo se trata del bendíceme, ora por mí, dame. Como yo no tengo, yo soy el enfoque. Y hay un evangelio donde convertimos nuestra orfandad en el enfoque principal. Convierto mi falta de, nunca sé disfrutar, porque no sé si mañana va a haber. Entonces mi necesidad, no su propósito, mi necesidad es el centro. Apela a mí esos mensajes de que Dios quiere bendecirme, Dios quiere prosperarme, Dios quiere darme. Todas las profecías las agarro y siembro $100 porque creo que Dios me lo va a hacer conmigo. Pero lo que no estoy viendo que es una lectura con unos lentes puestos de huérfano. De que se me olvidó que tengo un Padre bueno y que tengo todo el cielo a mi disposición. Que Él es el dueño del oro y la plata y mientras yo camine con Él nunca tendré necesidad. Y aún los momentos en que experimento necesidad, porque Él me sale claro. Entonces, como creyente nunca tendrás necesidad. Perdón por el mentiroso que te dijo eso. ¿O no es el apóstol Pablo que dijo, yo he aprendido tener necesidad, tener escasez y tener abundancia? Con todo y por todo estoy enseñado. Para tú aprender a portarte como Dios necesita que tú te comportes en necesidad, ¿sabes lo que Dios va a permitir en tu vida? Necesidad en un momento dado. Puedo decirte algo, usted no sabe lo que es ser generoso si tú no has pasado por necesidad. Porque es en necesidad donde Dios realmente te enseña a ser generoso. Donde esa lección que tú sabes que no tienes suficiente, llega Dios a decir, hey, sé que no tienes, pero necesito que compartas. Sé que no tiene, pero necesito que des. Sé que no tiene, pero necesito que uno quisiera decirle, pero Dios, es que tú no ves. Y el problema no es que Dios no ve, el problema es que nosotros no vemos. Hay una óptica de lectura que es tradicional. Hay una que es huérfana. Como yo he sido un huérfano, yo no cuento con nadie. Yo cuento con estos dos. Y llego a la casa de Dios y me sigo comportando como un huérfano. Cuando tú lees la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, tú estás viendo un padre y dos huérfanos. ¿Cómo que huérfanos? Tienen papá. Ninguno de los dos se comporta como que tiene papá. Porque ninguno de los dos conoce el corazón de su viejo. El más pequeño pide su herencia, sale por ahí, malgasta y cuando por fin termina dice, volveré a la casa de papá a ser que un jornalero. ¿Por qué? Porque él no conoce el corazón de su papá. Pero peor todavía, como he enseñado en años pasados, es el hermano mayor. Es el que se quedó en la casa y le recrimina a su papá cuando está celebrando el regreso de su hermano. Este se fue, hizo, deshizo, gastó, desparramó el dinero. Yo he hecho todo lo que tengo que hacer. Y nunca me he dado ni un cabrito para yo tener una fiesta con mis amigos. ¿Qué le dice el papá? Mijo, si todo lo mío es tuyo. O sea, el hijo nunca trabajó, nunca fue, nunca disfrutó como más que un esclavo. Porque nunca entendió el corazón del Padre. Así es la iglesia. Cuando tenemos iglesia llena de gente que no conoce el corazón del Padre, tenemos iglesias llenas de huérfanos. Han nacido de nuevo, son parte de la familia, pero son huérfanos, se van a comportar como huérfanos, van a hablar como huérfanos, van a actuar como huérfanos. Deben de la importancia de discipular y me arranquemos por ese tema, que me voy a temas que no me corresponden. Pero si vamos a ver la manifestación de su propósito en estos días, necesitamos hijos que saben que son hijos. Que su lectura de sus días es como hijos de Dios. Que entienden que lo que viven, que lo que experimentan, que lo que hacen, que lo que hablan, que profesionalmente, que en la calle, que en la universidad, que en el trabajo, está caminando un portador de luz y de sal. Uno que transforma en un instante cualquier situación en un encuentro de gloria con Él. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Le dije que Efesios 20, ¿verdad? Efesios 4, versículo 20. Lee así. Aquí viene el problema del huérfano. Oigan las palabras tan impresionantes del apóstol Pablo, que es fácil brincarlas o asumir que quiere decir otra cosa. Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, en el versículo 20. Fíjate lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo, ustedes no han aprendido así de Cristo, dice a Cristo.
es que no estamos aprendiendo una doctrina, no estamos aprendiendo un dogma, no estamos aprendiendo una serie de reglas, estamos aprendiendo a vivir en Él. Y Pablo dice, no han aprendido hacia Cristo. Si en verdad han oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, oigan bien, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay 3 verbos reflexivos: despojaos, renovaos, vestíos. Todo eso es el proceso de aprender a Cristo. Aprenderlo a Él, no de Él, a Él, implica que yo voy removiendo cosas. Despojaos del viejo hombre que está viciado, que viene con un defecto de fábrica, que viene con una mentalidad de huérfano. Quítate eso. No dice ora para que te sea quitado, dice quítatelo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que aprender a pensar de otra manera. Y vestíos del nuevo hombre. Señores, cuando no disfrutamos de lo que es el servicio de nuestro Padre, ¿cómo modelamos gozo y satisfacción en el lugar en que estamos? La perspectiva de orfandad crea niveles de inseguridad y temor en todo lo que hacemos. Todo es una competencia. ¿Qué hago si mañana llega uno que canta mejor que yo? Porque yo creo que mi posición es debido a mi don y no que soy acepto en el amado según mi corazón. Hay un tercer lugar. En estos últimos 10 minutos quiero quedarme ahí. Vas a leer tu día desde la tradición. Y cuando lo leas desde ahí, los días pasados fueron los mejores que los venideros. O lo vas a leer desde la orfandad. Y en la orfandad, hoy es lo más importante que hay. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Quién va a orar por mí hoy? ¿Quién me va a dar hoy? ¿Cómo consigo hoy? Y hay una lectura que la he titulado así: Desde la cruz y la plenitud del nuevo pacto. No voy a entrar mucho ahí porque tendría que tocar casi el capítulo entero, pero en Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice: porque vosotros estáis completos en Él. Hablando de Jesús. Fíjate lo que el texto no dice. El texto no dice, porque un día van a estar completos. Dice, están completos en Él. Estoy en medio de una serie aquí en casa, en Palabras de Vida, que se titula Verdades Incómodas. Y ese es el punto clave del domingo que viene. Que no es que vamos a estar completos, es que estamos completos en Él. Y si somos honestos decimos, hey, pero si estoy completo en Él, ¿por qué estoy viendo estos hoyos, esta debilidad, estas frustraciones? Porque el asunto no es que estoy completo en Él, el asunto es que en mi inmadurez no puedo manifestar lo que ya Él ha hecho por mí. Tú ves, hay cosas que Dios no va a confiar a inmaduros, hay cosas que Dios no va a poner en manos de gente que no lo valore correctamente. Esa es la generación que lee correctamente. Es más fácil pararme y decir lo que ojo no vio, lo que oído yo, lo que ha subido en el corazón del hombre, esto es lo que Dios ha reservado para nosotros. Sí, pero acuérdense que el próximo versículo dice, pero el Espíritu Santo nos lo revela. El asunto no es pararme en el misterio, el asunto es pasar del misterio a la manifestación de la verdad. El asunto es pasar de la disciplina de oración, y no es que sea una mala disciplina, pero es pasar de la disciplina de la oración a oraciones poderosamente contestadas. Eso solo pasa cuando yo puedo ver la cruz. Señores, no es una coincidencia. ¿Por qué usted cree que Pablo dice, cuando estuve entre ustedes, solo prediqué a Cristo y este crucificado, para que su fe no estuviera basada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios? Leemos desde donde estamos fundados. Leemos de donde creímos y entendimos. Por eso dice la palabra, creí, por tanto hablé. Cuando yo sé leer mis días a través de la cruz, yo sé que hay un futuro glorioso que me espera.
A ver si usted entiende esto. Aunque ese futuro glorioso implique que yo lo pierda todo por Él, hasta mi vida. Es glorioso porque nació en la cruz. Algo no es bueno o malo porque me conviene o no me conviene. Y aquí en UNGE estamos requete enseñados sobre eso. Bueno o malo no tiene que ver con mi conveniencia, tiene que ver con su propósito. El fruto que Adán y Eva comieron era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Quitaron ese derecho de Dios para tomarlo ellos. El resultado fue una sola desgracia hasta el día de hoy. No, esto es bueno porque me conviene. Miren, amados, nuestros días están limitados sobre esta tierra. ¿Cómo yo leo mis días? ¿A través de qué lente? ¿Usted se ha dado cuenta que el pesimista sabe encontrar malas noticias en las noticias más gloriosas? Y que el optimista, y claro, estas son condiciones humanas, diríamos, no, amados, es más de ahí. Esa es la realidad de lentes espirituales, de lecturas. ¿Desde dónde leo mi día? Quiero decirte algo con amor. Cualquier lectura que no es a través de la cruz no es certera. No es certera. No es certera. Usted sabe cuando usted cree que ve bien y va al oculista y van cambiando el lente, ve mejor, ve peor, que de repente dice, ay, veo mejor. Usted ni se daba cuenta lo mal que veía hasta cuando le pusieron lentes. ¿Por qué le estoy resaltando esto? Porque hay una verdad profunda hay que entender. La cruz son los lentes a través del cual tú y yo tenemos que ver el resto del mundo. Lo que pasó en esa cruz, su vida por mi vida, mi pecado a Él, su justicia a mí. La cruz, como he dicho antes, me reduce a nada. Porque soy un vil pecador y por mí Él tuvo que morir. Y me exalta hasta el cielo cuando dice, por amor a ti, paga el precio de la cruz. Al mismo tiempo, me quita mi vida y exalta mi vida en Él. Me hace ciego y de repente me hace ver. Cuando ese es el lente con el cual yo leo mis días y no la tradición. Y este es el problema. El problema es que la tradición no es mala. El problema es que la tradición no es mala. Saber lo que Dios hizo y qué pasó y dónde vino y dónde vamos. O sea, debe impulsarme más. Pero no sin la cruz. Sin la cruz la tradición se convierte en una cárcel. Es que nunca lo hemos hecho así. Y quizás por eso la iglesia nunca ha crecido. Sin la cruz, mi orfandad tiene más poder sobre mí de lo que yo quiero reconocer. Solo en la cruz yo entiendo mi valor correcto. Solo en la cruz yo puedo leer mis días correctamente. Solo en la cruz encuentro el propósito por el cual vivir y morir al mismo tiempo. Y en ese lugar ser usado por Él. Amados, es tiempo de leer nuestros días correctamente para ver la manifestación de su propósito eterno entre nosotros. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos conmigo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ojos que ven, por una lectura clara de nuestros días y de aquello que tú estás haciendo de nuestras vidas en ti. Padre, yo oro toda mentira, todo engaño, todo velo, todo lo que ha existido para que no veamos. Permítenos ver nuestra vida en ti. Permítenos aprender a Cristo. No en Cristo, no doctrinas, no más reglas, no más principios teológicos. Todo esto es bueno, pero sin ti carece de vida. Primero vida. Primero la experiencia en ti y después lo demás. Padre, bendecimos cada día. Te damos gracias como familia por el privilegio de estar regados por todo el mundo, pero juntos y unánimes en este momento, celebrando tu verdad, tu vida en medio nuestro. Señor, pido tu bendición, tu provisión, tu cuidado y tu salud sobre cada casa que nos escucha. Señor, y lentes nuevos para ver desde la cruz el final glorioso de tu iglesia en cada una de nuestras naciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, Ben Paz, desde aquí en Nueva York, parte del consejo, les amo, les bendigo y sigamos celebrando juntos lo que Dios está haciendo.